Otra vez fue el Departamento de Estado norteamericano el que actualizó sobre advertencias para viajar a países para sus viajeros, para sus viajantes. Y aquí a México le tocó su dosis. Estados Unidos actualiza la alerta de viaje para, en esta ocasión, evitar que haya traslados a el estado de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca. En caso de tener que hacerlo, lo que se recomienda es que no se viaje por carretera, porque las carreteras en estos lugares que le acabo de mencionar no resultan seguras ni en el día ni en la noche. Y estas recomendaciones se hacen en base a casos que se han presentado y que son los que le ponen la alerta, ya sea amarilla o roja, dependiendo de la gravedad de los mismos. Y en estos lugares se ve que hay la actividad del narcotráfico, de la delincuencia organizada, y entonces se recomienda de plano evitar en lo posible el ir a estos lugares. En Sinaloa se pide la extrema precaución para Mazatlán, Los Mochis y el puerto de Topolobampo, que está a un lado, en donde fueron secuestrados y asesinados, no sé si usted se acuerde, 2 turistas australianos a fines del año pasado que venían en una camioneta combi desde los Estados Unidos, venían haciendo su aventura, pasaron por ahí y ahí se les vio por última vez después la camioneta en la que viajaban, se encontró abandonada y vandalizada, y por la otra parte los 2 turistas también resultó que fueron muertos en acciones que se ignora hasta la fecha, producto de las investigaciones, el porqué, la causa de su muerte. La actualización en las advertencias para el turismo o para las actividades de negocios de los Estados Unidos se da a menos de 2 semanas luego de la recaptura de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en la ciudad sinaloense de Los Mochis. La alerta de viaje alcanza a 22 de las 32 entidades del país con al menos alguna forma de señal de advertencia. Estos 4 lugares que le acabo de decir son los de máxima alerta, o sea, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca. Pero hay otros en donde también se alcanza a tener una advertencia para ir con precaución a Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Estos no tienen advertencia, son los únicos que no tienen. El resto, mire, es más fácil decirle los que no. El resto, todo alguna forma de advertencia. Los 4 primeros que le dije, alta advertencia, y los que no la tienen son Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Que me extraña muchísimo porque, imagínate ahí, pero se les fue Veracruz, porque Veracruz, después de lo que ha sucedido con la desaparición de estos 5 jóvenes, de estos estudiantes en Tierra Blanca, que por cierto, le informaré un poco más adelante, se encuentra una fosa clandestina con aproximadamente más de 20 cuerpos. Se busca un cuerpo, se buscan 5 y se encuentran 20. Y esto pasa en Guerrero, pasa en Oaxaca, pasa en Veracruz, sucede en todas partes. El Departamento de Estado hizo hincapié en que millones de estadounidenses visitan México cada año sin experimentar ningún percance, y es como la sobadita que le dan desde el punto de vista diplomático a México. La alerta de viaje para México es muy detallada e incluye una evaluación estado por estado que proporciona información sobre las condiciones de seguridad en regiones específicas del país, según informa la Embajada de los Estados Unidos en México, aquí en un comunicado. Cualquier alerta de viaje que emita un país debe incluir información precisa y contextualizada a fin de que sea de utilidad y evite generalizaciones. Esta fue la forma en que reaccionó la Cancillería mexicana. O sea, le está dando recomendaciones a quien recomienda y dice que las alertas de viaje deben de estar adosadas con información precisa y contextualizada para que todo esto resulte de utilidad
al viajero. En este caso, pues estaban contestándole a los Estados Unidos. La emisión de alertas es una práctica internacional cotidiana que los gobiernos hacen para prevenir a sus ciudadanos sobre situaciones difíciles que pudieran enfrentar en viajes al exterior, según dice la dependencia, en reacción a la actualización que se hace de las alertas que el Departamento de Estado norteamericano emite para sus ciudadanos. El gobierno mexicano no interviene en la elaboración y difusión de las alertas de viaje de otros países, pues no, que en su mayoría se derivan de legislaciones internas específicas, según señala enfática la Cancillería mexicana. Señaló que mediante lo que se llama el Guía del Viajero, o la Guía del Viajero, México también busca mantener informados a sus ciudadanos que van a algún destino en el extranjero. La Guía del Viajero es el equivalente en México a lo que en los Estados Unidos sería las recomendaciones que hace el Departamento de Estado norteamericano en su caso. Con todo ello, sigue siendo México para los Estados Unidos un país caliente en el que no se puede relajar los sentidos y que en todo momento sus conciudadanos deben de venir aquí, según la recomendación que les hacen, tomando todo tipo de precaución, todo tipo de previsión. Esto es lo que deriva de la recomendación que se hace a nuestro país. ¿Afecta al turismo? Pues sí. ¿Afecta a la relación? Pues sí. ¿Afecta a nuestra imagen? Pues sí. ¿Afecta a incluso nuestra propia seguridad interna? Pues sí. Sí afecta, porque si esta advertencia se le hace para un norteamericano que viene a nuestro país y dicen es peligroso ir por carretera en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca, y yo diría, y Tamaulipas, por ejemplo, y algunos puntos de Chihuahua, por ejemplo, y el Estado de México, por ejemplo, y así nos vamos, ¿no? Veracruz, por ejemplo, y Puebla, por ejemplo. Y entonces, pues el problema se hace mucho más profundo, porque no solamente es un asunto que se advierta a los norteamericanos para venir aquí, porque nosotros de alguna manera también tendríamos que tener advertencias particulares sobre lo que pasa aquí en México para nosotros. Y sabemos todos que nos tomamos nuestros riesgos cuando salimos a las carreteras nacionales, sobre todo en las noches o en las madrugadas, y entonces ahí tenemos que arrastrar con las consecuencias cuando hay pasos peatonales arriba de carreteras en donde nos caen piedras, en donde hay asaltos constantes, en donde no hay seguridad, en donde hay retenes que no son, en fin, hay tanto y tanto que para algunos ciudadanos incluso ya se ha hecho una especie como de manual de sobrevivencia sobre la manera en que deben de circular entre, por ejemplo, Monterrey y la frontera, por decir una, entre Hermosillo y la frontera, por decir otra, entre Chihuahua y la frontera, Chihuahua la ciudad y la frontera, por decir otra. En fin, todo esto para nosotros, para los mexicanos, también debiera ser, o por lo menos hacer que levantemos las antenas. Vamos a hacer un corte.